Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a la segunda entrevista de esta serie con preguntas ahora a quemarropa sobre un tema crucial, que es la justicia secuestrada en Ecuador, tema que se sube por el portal de noticias Ecuador en Vivo. Y para desarrollar este aspecto, que especialmente en el extranjero parecerá novedad, aunque en el Ecuador es realidad, no creo que debíamos solo invitar a juristas como Jorge Zavala Egas, que llenó este espacio la semana anterior, sino a víctimas de la justicia. Aunque nuestra invitada en este caso no lo es directamente, pero sí indirectamente, porque se quedó primero en la soledad. Perdió su pareja, su compañero de vida, como debería llamarse en realidad. Se quedó en la desprotección, porque es objeto de persecución. Y se quedó con la sensación de que hubo justicia a medias, porque se dio con los autores materiales del crimen, pero no con los autores intelectuales del crimen. Este no fue un asesinato cualquiera, aunque al principio se lo quiso ver como consecuencia de un asalto, nada menos que a nivel del jefe de Estado, que la llamó pocos días después a darle el pésame con esa afirmación que ella rebatió. Y no es un asesinato cualquiera, porque la víctima fue comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela, 2007 hasta abril 2008, y porque la víctima había denunciado antes irregularidades, que no son otra cosa que corrupción, en la compra de helicópteros indios o a la India marca Dhruv, que le dieron la razón con hechos, porque la mayoría se accidentaron o evidenciaron graves fallas. Poco después de aquello, el general Jorge Gabela, quien también fue objeto de persecución, como narrará nuestra invitada, fue asesinado en la puerta de su casa, o en la sala de la misma, al bajar del segundo piso al primero, atendiendo gritos de su hija. Los autores materiales están presos, pero su viuda, doña Patricia Ochoa de Gabela, no se da por satisfecha. Bienvenida, señora. ¿Por qué, si los que mataron a su esposo fueron condenados a prisión, usted sigue insistiendo en más? Realmente yo debo de hablar de las barbaridades de la justicia, de las barbaridades de la investigación policial en este país. Sí, señores, barbaridades. Aquí no se habla de que en mi casa no se robaron nada. En mi casa lo único que hicieron fue entrar a mi casa y asesinar a mi esposo. Le patearon los celulares de mi hija, patearon la billetera de mi hija, no se llevaron absolutamente nada. Venían persiguiéndola a ella, ¿verdad? Sí. Cerca de 4 horas. Sí. En lo que aparentemente daba a entender que era un secuestro express. Bueno, pero ¿qué secuestro express más raro? Entrar a una urbanización privada y hacer el secuestro dentro de su casa, delante de sus padres. Secuestro que nunca se perfeccionó de paso, porque no se la llevaron. Nunca se la llevaron, y más bien la tiraron contra el piso para que haga bulla y mi esposo baje. Sí, porque mi hija abren la puerta, la tiran contra el piso, cerca de las escaleras, baja mi esposo, sí, y le disparan inmediatamente. Esto ocurrió cuando, después de seguirla, al entrar ella a la urbanización El Tornero, el carro que la venía persiguiendo estaba tan próximo que logró pasar junto con ella. Sí, logró pasar junto con ella. ¿Ella se había dado cuenta que la perseguían? No. ¿Por qué no? Ella no logra identificar que la persiguen. Porque fue una persecución bien elaborada. No sé si la delincuencia común hace ese tipo de seguimientos. ¿En qué sentido bien elaborado? Llegaban a una avenida, no era el mismo carro que la seguía, era otro carro. Sí. El carro que entra a mi casa ya estaba esperando allí. O sea, la idea era, primero, que ella no se dé cuenta. Así es. Y segundo, seguirla hasta que con ella puedan entrar a la urbanización. Así es. Pero hay una grabación en el caso que ha trascendido, que se ventiló en el proceso, en la cual entre los criminales hablan de que no descuides a la pelada o algo así. No. ¿Hasta llevárnosla? No, realmente es
tengo que decirlo, ahora que me he enterado de muchas cosas más, que por esta persecución a la prensa tampoco puedo hacerlo público, porque ahora se tiene miedo a hablar. Tengo que ser cautelosa. Sí. El hecho es que... ¿No hay esa conversación entre criminales hablando? No. Lo que pasa es que la que policía... Hay que seguir a la pelada hasta que la capturemos de ahí. La policía, en sus investigaciones, y la fiscalía me entrega un testigo protegido. El testigo protegido es el que dice todo eso. ¿Qué es el que dice eso? Pero él cita a la vez una grabación. No hay esa grabación. No hay ninguna grabación. Lo que corresponde es una versión de audio de lo que él dice. Escucha en un bar que se llama La Madrina, donde están reunidos los individuos que se supone atentaron contra mi esposo, ¿sí? Y este hombre, el testigo protegido, es el que va a la policía y los denuncia. Aleluya, ¿no? O sea, le cayó del cielo un testigo protegido. Ahora, ¿la denuncia es cierta en cuanto a que esos fueron los autores? ¿Esos mataron a su marido? Bueno, con todo lo que sé de la justicia, con todo lo que sé cómo se investigó el caso de mi esposo, estoy convencida que faltan muchos y algunos a lo mejor no son. Al final voy a referir un tema que me preocupa sobre otro caso en este mismo sentido. Pero sigamos para que la gente se ubique en cómo se perfeccionó el asesinato. Empujan a su hija, logran entrar a la casa atrás de ella, ella grita, baja a su padre, que es el esposo, baja a su padre, que es su esposo, era su esposo, y antes de bajar él, escuchamos que mi hija llegó, oímos el ruido. Yo iba a bajar, me dijo, no, quédese, póngase los zapatos. Él dormía del lado de la puerta, salió. Yo no le hice caso, me levanté por las mismas. En el umbral de la puerta del dormitorio. Iba ya en el umbral y escuché el tiro. Un tiro ensordecedor. ¿Él iba por el tercer escalón? No, él ya estaba abajo. Él salió corriendo. Sí, él salió corriendo. Yo estaba en el umbral de la puerta cuando escuché el tiro. Fue inmediato. No fue por robo. ¿Cuántos individuos estaban según su hija? Dos individuos. Uno que venía y se bajó el carro y otro que ya estaba dentro en la casa. Habían dos individuos entraron atrás de mi hija. Dos entraron. Uno, cuando yo llegué a media escalera, alcancé a ver, el uno ya había salido y el otro salía por encima del cuerpo de mi esposo. Salía como si nada. ¿Eso lo vio usted, pasar por encima? Por la espalda, sí. ¿Fue un solo tiro? ¿En dónde le dieron? Un solo tiro. Le dieron al lado derecho, aquí en el cuello. ¿Cayó enseguida? Él cayó completamente al piso. Yo bajé, salí corriendo a gritar que no les dejaran salir porque yo vi que estaban allí dentro de la orden. Yo salí gritando como loca. Llegaba al lado un vecino y el vecino salió a ayudarnos. Entró, mi marido estaba descompensado. O sea, usted lo primero que hizo fue salir a pedir que los cojan. Sí. Ni siquiera quedarse ayudando a su marido. ¿A usted le interesaba que los agarren? Que los agarren. Eso quería, sí. Porque no vi sangre. No vi sangre, no le vi sangre en la camiseta. Enseguida. Sí, entonces yo quería que les cojan. Salí inmediatamente. ¿Él perdió el sentido enseguida? Lo único que me dijo cuando yo entré, estoy convencida que él me gritó, vengan que la van a matar, entre. Qué increíble. O sea, él se puso, estaba en posición fetal cuando yo lo vi bajar de la escalera. Cuando yo entré, ya estaba de frente y me decía, mi hija, llame al 911. Mi hija, no siento las piernas. Llegó el vecino y me dijo, se está muriendo. ¿Qué edad tenía el general Jorge Gabela? 56 años. ¿Qué contextura física tenía él? Como la mía. 3 veces Top Gun en la FAI. 3 veces Top Gun. ¿Qué es un Top Gun? Se hacía una competencia dentro de las Fuerzas Armadas de tiro, bombardeo, y que eran puntajes. Y el que sacaba mejor puntaje era el que llegaba a la eliminación. Esto fue de 19 de diciembre del 2010. Sí, ¿Hora, señora? La hora aproximada fueron las 2 de la mañana. Este es el crimen que Patricia Ochoa, viuda de Gabela, está pidiendo se aclare desde entonces insistentemente. Y respecto a lo cual hasta ahora no logra respuestas satisfactorias. Y ha encontrado lo que ella describió al principio de este programa como barbaridades de la justicia y de la policía. ¿A cuáles se refiere?
lo veremos en la siguiente parte de esta entrevista, donde ella seguirá enfrentando, a riesgo de que yo pueda parecer cruel o insensible, preguntas a quemarropa.